Buenas tardes. Buenos días. Sí, buenos días, es cierto. Muy bien, hemos preparado esta conversación sobre epistemología. Tiene un punto interesante, que es que cuando estamos aprendiendo en diferentes campos, en esta situación sería neuropsicología, pues es que tengamos un pensamiento crítico y no solamente asimilemos la información como tal, sino que siempre la estemos cuestionando, ese punto. Siempre cuestionarlo con la finalidad de mejorar toda la actividad clínica, toda la actividad práctica, la investigación, la construcción de nuestro conocimiento tiene que tener un enfoque crítico. Esa es básicamente la idea que tuvimos para organizar esta conversación. Bueno, esto yo creo que vamos a romper un poquito el molde y el esquema porque de alguna manera cuando nos reunimos a ver cuál era la propuesta, se determinó que fueron unos puntos muy particulares y muy ad hoc, yo creo que muy a tiempo. Y pues como tenemos el tiempo corto, pues yo creo que vamos a comenzar una vez. Alberto. No funciona. Es que lo voy a apagar. Ahí está. Sí, hacia abajo. Bueno, mira, mientras Humberto ahorita comienza a hablar, son algunas de las tópicas que vamos ahorita a abordar. Por ejemplo, tenemos los métodos específicos para hacer ciencia, es decir, en qué nos estamos enfocando actualmente. Tenemos también, abordamos algún tema de la neuropsicología ante el cambio cultural actual en función de qué impacto tienen las neurociencias en nosotros, qué impacto tienen los autodiagnósticos, qué impacto tiene también la autopercepción en ocasiones ante situaciones clínicas. También vamos a hablar sobre cómo vemos que la palabra neuro aparece en muchos lugares, hay neuro todo, ¿no? Tenemos aquí una neuroplática en este neuromomento, y es neuro importante. Pues sí, de hecho, el prefijo, el neuroprofesor. La neurociencia se tornaba en neuropsicología, ahora todo es neuropsicología. Sí, en diferentes disciplinas de las neurociencias ahora están publicando más como neuropsicología, algo que no es precisamente es neuropsicología. Está ocurriendo esa tendencia. Luego también cuestionar sobre algunos modelos. No, la idea no es analizar a fondo, sino sembrar la idea de que cuestionemos todo lo que estemos trabajando en neuropsicología. Sí, de hecho, bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? Con el primer tema, creo que sí, tenemos el de los métodos para hacer la ciencia, ¿no? Bien, cuando nosotros estamos estudiando neuropsicología, como cualquier disciplina, estudiar qué significa en realidad. Es nada más como que leer libros, documentos, archivos, teorías. En realidad debemos de entenderlo un poco más complejo que eso. Sí, la teoría y la práctica son importantes, pero debemos tener también un espacio de reflexión. Si nada más tenemos la teoría y la práctica, seríamos como en un papel muy técnico, aplicar lo que sabemos. Necesitamos la reflexión también para que esto sea ciencia y poder avanzar. Si nada más tiene la teoría y no tiene nada más, no tiene ni práctica ni reflexión, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si nada más tiene la reflexión... Psicometrista, ¿no? Serías un psicometrista. Sí, como psicometrista. Si nada más tiene la práctica... Me gustaría hablar un poquito acerca de eso. Vamos a estar interrumpiendo, bueno, así va a ser nuestro Sí, diálogo. sí. ¿Sabes de qué? Normalmente se habla así. Así somos, ¿no? Bueno, sí, la cuestión de lo que llega en ocasiones a favorecer incluso la riqueza de los diagnósticos es de alguna manera la reflexión entre lo que existe entre la teoría y la práctica, prácticamente qué ocurre entre estas dos situaciones. Ocurre muchas veces que nos enfocamos en patrones netamente paramétricos y la función de lo que otorgue la prueba prácticamente es lo que se logra trabajar. Sin embargo, ahorita Humberto está tocando un punto muy particular acerca de una reflexión entre la teoría y la práctica. Pongamos un ejemplo, un pequeño ejemplo de el niño cuando está manipulando la escala Wessler. Por ejemplo, los cubos de Corsi, todos ubicamos los cubos, ¿no?
Imaginemos que el niño está aplicando los cubos, que la teoría ya sabe cómo se aplica, en la práctica cómo se aplica la prueba, en la teoría también ya nos enseñaron los procesos implicados, pues se le aplica al niño, prácticamente se le coloca el formato que va a elaborar, el niño comienza a manipular los cubos y nos damos cuenta que lo hizo mal. Y estuvo a destiempos, se coloca un 0 en el protocolo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Dice la prueba, tú continuamos aplicando el segundo intento y nos damos cuenta que también se equivoca. Y la prueba dice, después de 2 errores consecutivos, ¿qué? Continúa. Y ya para afuera. Sin embargo, yo me acuerdo mucho, Humberto estaba evaluando hace años porque muchos ejemplos de los que tengo todos son de él. Y Humberto estaba Cuando evaluando. yo me equivoqué, sí. Estaba evaluando el Humberto, entonces le dice a un niño, a ver, fíjate en las esquinas de los cubos, fíjate en las esquinas. El niño empieza a explorar, ya estaba descontinuada la prueba. ¿Qué tiene? Perdón, entonces Nada más estamos, no dejarse tanto. el niño, ya está, la prueba está descontinuada, pero Humberto le dice al niño, oye, fíjate bien en los cubos, fíjate en las esquinas. Entonces el niño empieza a manipularlos, se da cuenta pues, que tienen 2 lados y empieza a manipularlos y de alguna manera lo hace a destiempo, pero lo hizo. Entonces Humberto le dijo, a ver, por no dejar, haz el otro. ¿Y qué pasa? Que lo hizo en tiempos. ¿Y qué pasa? Le hace el otro más complejo y también lo hace y en tiempos. Entonces tenemos aquí una disyuntiva de esta situación, o sea, no inventes. Aparentemente yo iba a determinar que este niño te presenta alteraciones en la manipulación mental de imágenes, en la rotación también, componentes espaciales, motricidad fina, anticipación de situaciones, función ejecutiva, etc. Pero resulta que iba a rehabilitar algo que no estaba dañado. Y entonces, si yo hago en mi diagnóstico según mi prueba, estoy correcto, porque si muestran los indicadores, sin embargo, el análisis cualitativo que abarca un factor reflexivo, me dice que no es por ahí. Y otra cosa súper importante también, ahorita te dejo hablar, Humberto, perdón, de que muchas veces este tipo de situaciones no logra ser netamente un resultado neuropsicológico, es decir, no logra ser una falla literal neuropsicológica, sino obedece más del 50% de los diagnósticos a trastornos dentro de la familia. Y es un resultado para poder controlar y tener homeostasis en un sistema. Es decir, ¿qué hacen los niños en este caso con los síntomas? En más del 50% de los casos, los niños avientan pegamento, dice un autor. ¿Cuál es la situación? Oye, papá y mamá se están peleando, el niño está en la escuela, ¿qué fregos va a estar poniendo atención en ese momento si cuando llega a la escuela, cuando llega a la casa no o se va a encontrar sin papá o sin mamá? Ese niño no tiene capacidad de atención en ese momento, estamos de acuerdo. Está gobernado por emociones, pues lógico. Dijo Ernesto López, somos seres emocionales con pensamiento y no seres pensantes con emociones. Nos gobiernan las emociones, el niño llega, no aprende, obviamente los exámenes, el ojo clínico de la maestra, que de hecho muchas maestras son psicólogas sin título. El ojo clínico de la maestra dice algo está pasando, avienta una entrevista o algo se da cuenta que las calificaciones bajaron, algo está pasando. Hablen a los papás. ¿Qué hizo su síntoma? Juntó a los papás cuando se iban a separar. Entonces el niño dice, wow, mi síntoma los juntó, se llama ganancia secundaria. En este caso, bueno, si nos vamos a analizar, sí presenta alteraciones neuropsicológicas, pero no es el origen. Entonces yo también voy a estar rehabilitando algo que prácticamente no existe. Y esto se repite muchísimas veces. Así, perdón. Muy bien, y aquí el punto sería que nos preocupamos mucho por desarrollarnos en el manejo teórico, nos preocupamos por la práctica organizada, suficiente, pero no nos preocupamos por construir nuestro razonamiento. Ese es el punto epistemológico. ¿Cómo vamos a ir construyendo nuestra forma de pensar? No nada más es leo, practico y ya. No, debo de construir mi razonamiento. Pensar que todos tenemos un nivel de análisis que tiene que ir subiendo el nivel de análisis, haciéndose más específico,
con más dominios teóricos, pero no solamente eso, sino cuestionando cada concepto, cómo se desarrolla, cómo se forma, cómo trabajamos, cuestionando todo en todo momento para ir mejorando. Y no solo cuestionarlo, sino discutirlo con otras personas. En parte ese es el propósito. De hecho, el obtener la información, cuando se dice uno aplica una prueba, ¿saben cuántos reactivos tiene una escala Western más o menos? Que más de 400. Se dice clínicamente que tienes 400 oportunidades de analizar qué está pasando con el niño. Es decir, cuando le haces la pregunta es cómo lo está entendiendo, si lo entendió, de qué manera lo estructuró, cómo lo procesó, lo entendió bien, que está ejecutando alguna carencia o es un área fuerte. Bueno, son factores analíticos. Y eso obviamente, pues sí, tiene muchísimo que ver de alguna manera, bueno, con la cuestión de la observación, con la formulación de tus hipótesis, incluso también analizando las conclusiones, cómo llega a la conclusión. ¿Te acuerdas un paciente que tú tenías que tenía un cuadro discalcúlico? Que el niño le preguntabas 8 por 5 y decía el niño 8 por 5 son 7 minutos, son 13, 24, 27, 28, 29, 30, 40. Y tú dices, ¿cómo llegaba de alguna manera a hacer algo correcto, pero el procesamiento era totalmente diferente? Bueno, aquí la cuestión, el resultado era favorable, pero el proceso generaba algo de estrés. Y eso está bien cañón también. Bien, entonces el objeto de estudio que tenemos pues es ver cómo una persona resuelve actividades, qué dificultades tiene, y todo esto tiene de base un enfoque en cómo funciona el cerebro, cómo hay procesos cognitivos ahí, cómo están estructurados, pero eso es bien complicado también tener claridad y tener una idea similar entre todos nosotros de qué significa eso, de estudiar el proceso psicológico y su relación con el cerebro. Entonces ese punto tiene que ser analizado con detalle. Ciertamente en una evaluación tenemos muchas oportunidades de observar, pero además el motivo de consulta, además la interacción cuando estamos aplicando la prueba, cuando llega, cuando se despide, todo es recabar información. Una evaluación es una situación en la que buscamos conocer a una persona con la que no tenemos familiaridad y tenemos que hacerlo en un tiempo récord. Tenemos, no sé, 3 horas, 4 horas para conocer a la persona a profundidad y generar un proyecto que cambie su vida prácticamente en muchas ocasiones. Es muy importante eso. Tiene una importancia tremenda una evaluación, implica mucha responsabilidad también. Entonces, analizar los procesos psicológicos en su relación con el cerebro. Algunos dicen, bueno, es como relacionar la conducta con el funcionamiento cerebral. Pues sí, conducta puede ser, pero ¿qué pasa con la cuestión de la conducta? La conducta depende de procesos. Muy bien, tenemos que las neurociencias son un grupo de ciencias precisamente que están enfocadas a estudiar esta relación entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento. Algunas ciencias son muy puras, muy específicas y no buscan tanto esa relación, sino buscan las implicaciones en general del funcionamiento cerebral. Tenemos aquí algunas que están en color naranja. Son disciplinas científicas que han volteado a ver con más frecuencia la neuropsicología. Hay muchas publicaciones de esas ramas, ahora las titulan como del área de la neuropsicología, cuando no lo son. Esa es la cuestión. Es decir, es difícil establecer esos límites porque es una ciencia en desarrollo también. Además, no hay una policía científica de la neuropsicología para decir esto sí y esto no, y tú estás cometiendo un delito y todo eso. No hay eso. Es una cuestión de epistemología y otro campo más, que sería el de la ética. También eso está ahí de por medio. Bien. Como decíamos, los procesos pueden ser estudiados de muchas maneras. Y diríamos, bueno, es que la conducta es una muestra de lo que está ocurriendo. Sí, definitivamente, una conducta es una muestra, pero es una muestra de los procesos que la sustentan. Si alguien va caminando, sabes que tiene motricidad, equilibrio, percepción visual, coordinación visomotora, una serie de cosas que puedes establecer de ahí, de la conducta misma. Pero la conducta, diríamos con más precisión,
es una muestra de la estructura de los procesos, no solamente los procesos aislados, ¿no? Cómo están organizados los procesos, si tienen una buena estructura o no. Y buscamos con más precisión sería, la conducta es una muestra del nivel de funcionamiento de la estructura de los procesos. O sea, hay que ser muy específicos en qué estamos diciendo. Si de la conducta vamos a observar cosas, pero hay una teoría detrás de eso que está buscando eso, ese punto, el nivel de funcionamiento de la estructura que tienen los procesos. Cuando estamos observando a alguien que contesta algo, cómo mueve su mano, cómo sujeta el lápiz, cuál es el contenido, corresponde con la pregunta, no corresponde con la pregunta, etcétera. Estamos haciendo un análisis a partir del conocimiento de la estructura del funcionamiento de los procesos, no el proceso aislado. Fíjense, eso es bien interesante, el factor de estímulo-respuesta. Obviamente estamos hablando de un concepto muy básico. Si le das a la siguiente, porfa, tantito, Humberto, para poder explicar algo en particular. Fíjense, voy a contar una pequeña anécdota muy breve. Hace algunos, no sé si semanas o semanas, Humberto, cuando entramos a un grupo, nos invitaron, 2 semanas. Dos semanas, 3 semanas, algo así. Entonces, estábamos pasando por un grupo donde estaban expresando un resultado de una actividad. En este caso era análisis de las guías visuales. Estaban hablando acerca de agnosias visuales, que la kinetopsia, palinopsia, discromatopsia, etc. Sin embargo, alguien expresa un fenómeno psicológico, un evento, un resultado de una heminegligencia. ¿Qué es la heminegligencia? Este es un tema muy interesante, la heminegligencia, donde la persona niega parte de lo que está en un campo visual, para él no existe. Sin embargo, es algo que se ha tornado así en temas de discusión. ¿Y cuál fue la situación interesante? ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque estamos en el grupo, en la universidad. Estamos ahí y dicen, estaban ahí varias personas, ¿y qué están exponiendo? Dicen, es un cuadro de mi negligencia. Y dice una persona, sí, anteriormente se pensaba que era un trastorno perceptual. Y entonces, y dice otra persona, bueno, actualmente sabemos que es un trastorno de la atención. Y en ese momento, no sé si ustedes crean en la cuestión de la conexión del hilo rojo. En ese momento Humberto y yo nos volteamos a ver. Ay, güey. Y entonces, bueno, de alguna manera, por eso esta diapo está ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, dices tú, bueno, se entiende que no es un problema de percepción y tampoco es una alteración de la atención. Es algo súper más complejo que existe precisamente dentro de esa caja negra, que ocupa un nivel analítico. ¿Por qué? Porque si no tenemos esos niveles, se queda en esas dos situaciones. ¿Y qué ocurre? Que este tipo de, a lo mejor, de desconocimiento de mi parte se pasa a otra persona, y eso se va a pasar a otra persona. Y es muy delicado. De alguna manera, pues trabajamos con personas, con diagnósticos y con vidas. Sí, por eso es muy importante el nivel de análisis. Si solamente observamos y sacamos una conclusión, va a ser muy limitado. Si veo teorías que hay, comparo, contrasto con la realidad, con la actividad práctica, digo, algo no me cuadra aquí, algo no está muy bien, tengo que pensarle, no nada más decir eso está mal, sino, bueno, si algo está mal, ¿qué propones? Date a la tarea de proponer algo, y no es algo sencillo, te puede llevar años proponer algo, pero no abandones el punto, porque eso es lo que hace avanzar a la ciencia. En muchas ocasiones, ese modelo de caja negra que dice, bueno, recibimos información y damos una reacción, tenemos una conducta, pero ¿qué pasa allá adentro? A veces decimos, bueno, pues el cerebro lo organiza. Contestar, el cerebro lo organiza, o el lóbulo frontal participa, o el lóbulo parietal aporta la espacialidad. Es exactamente lo mismo que decir nada. El cerebro lo hace, y bueno, ¿y qué hace? ¿Cómo lo hace? Nada más decir el cerebro, pues es lo mismo que decir, hay una caja negra ahí que hace algo. Exactamente lo mismo, no tiene ninguna otra beneficio. Pero hay quienes
digamos que dan un término súper técnico así de, es que las fibras del fascículo longitudinal posterior en la parte más central son las que conectan aquí y eso es lo que está dañado y por eso es el problema. Ok, es un modelo de caja negra también, no explica, solamente dice algo. Hay que ver la diferencia entre una descripción más amplia y una explicación, no es lo mismo. Híjole. Bueno, Permítame nada más cerrar esto. está bien, Humberto, ándale. Tendríamos que pensar qué ocurre ahí en el cerebro y entonces diríamos tenemos que utilizar modelos teóricos, conceptos, actividades específicas que realiza el cerebro para ir avanzando. Si no hacemos eso, no avanzamos. Entonces tampoco es nuevo, podríamos decir que el concepto de estructura de la actividad no es nuevo, tiene bastantito tiempo, ya va acercándose a los 100 años. Y es muy útil para esto. Igual podemos cambiar este término de estructura de la actividad por algún modelo teórico, un esquema, una propuesta de cómo se lleva a cabo el proceso. Eso es lo que buscamos siempre. No nada más decir, el cerebro lo hace. La región parietal, la región occipital, el área del lenguaje, el área de Broca, y ya. Pero ¿qué hace el área de Broca en concreto? ¿Qué hace el área de Wernicke, etcétera? Tenemos que pensar en ese sentido. Ok, perdón. Bueno, y tomando en consideración la información que tú puedes llegar a consumir, por ejemplo, pues el pensamiento y el lenguaje van de la mano, decía este señor del puro Freud. Si tú quieres saber cómo piensa una persona, pues escúchalo hablar, empieza a asociar lo que tiene. Pensamiento y lenguaje van de la mano, o depende mucho también lo que tenga yo dentro. Bien dicen aquí, si yo tengo aquí una naranja, y si esta naranja yo la presiono, ¿qué sale? ¿De qué? O sea, ¿por qué no sale jugo de piña? Porque es una naranja, es lo que tiene dentro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tiene dentro. Ahora bien, si yo dentro de mis atenciones, de mis temas que me encantan, a mí me encanta el déficit de atención, pues ¿qué va a pasar? Pues toda mi información va a estar sobre déficit de atención, toda mi información va a estar sobre trastornos específicos del espectro autista. Entonces, mi información va a estar fundamentada en ello, y eso va a determinar un sesgo. ¿Cuántas veces ustedes han visto algún diagnóstico de síndrome del hemisferio derecho? ¿Que no existe o qué? ¿Cuántas veces, digamos, se han encontrado con algún diagnóstico de una disfasia receptivo-expresiva, una dislexia disfonética, diseidética? ¿Les ha tocado algún diagnóstico de una heminegligencia? ¿Una hemianopsia contralateral? No, ¿qué nos toca? ¿TDA o no TDA? ¿O si tiene TEA o no tiene TEA? Se convierten en diagnósticos de moda, donde la caja negra pasa a su tercer nivel. Ahorita yo tengo un hobby que está bien padre, que es tumbar diagnósticos. ¿Por qué? Porque te das cuenta y dices, oye, pero esto no es un autismo. O sea, no es un autismo. Quizá en el momento que se evaluó con las pruebas aplicadas, sí salían determinantes paramétricos para hacer un diagnóstico de ese nivel, pero nos faltó el análisis posterior. ¿Qué pasa con todo lo social? ¿Cuál es el diagnóstico con más errores? Es que son los espectros. Yo creo que el TDA y el autismo ya lo están ahí marcando. Sí, el TDAH es el diagnóstico con mayor número de errores, tanto así como el 80% de error. Lo que significa que si 100 personas evalúan a un paciente y dan el diagnóstico, yo no veo ninguno de esos pacientes y yo digo, ninguno tiene. ¿Cuál es mi porcentaje de acierto? 80%. Sin verlos. Es severo el problema, muy severo. Sí, está muy cañón. Sí, cuando estás evaluando también, estás interpretando una evaluación donde te das cuenta que traes dos diagnósticos. Tú, o sea, no te pases. O sea, ¿por qué traes dos diagnósticos? O sea, picudo uno, si no es este, pues pego al otro.
Sí, y luego también si analizamos los criterios diagnósticos, ahí está, dice, no puede ser posible eso. Hay criterios para incluir o para excluir. Y en los criterios de exclusión te dice, no debe tener esto y esto otro. Sin embargo, ahí están los dos diagnósticos, dices, no es posible eso, es insostenible teóricamente. Eso implica una cuestión de preparación de nosotros para los diagnósticos diferenciales. Es decir, cómo hacemos ciencia y cómo la llevamos a la práctica, eso al final de cuentas también. Luego de la práctica, cómo buscamos aportar a la ciencia, es un ir y venir. Si eso está mal en uno de los puntos, no va a ir avanzando la ciencia, desde luego. Al final de cuentas, el diagnóstico a veces tiende a ser nada más un factor de etiqueta, o muchas veces se aplican muchas pruebas que tú dices, no se debieron de aplicar tantas pruebas en tanto tiempo. O sea, ¿cuál es la situación ahí? Son muestras paramétricas que en ese momento determina obviamente un dato. ¿Para qué evaluar con diferentes pruebas varias veces el mismo proceso? No tiene sentido eso. Bien, aquí en otro punto, diríamos, el análisis teórico es muy importante, analizar conceptos, teorías, abordajes, porque en neuropsicología hay varios enfoques, pues tenemos que cuestionar todo a final de cuentas y contrastarlos. Un ejemplo es la falsedad de conducción, que dicen, bueno, se altera el lenguaje porque el área sensitiva, el área sensorial y el área motora quedan desconectadas porque las fibras que comunican la información están rotas, lesionadas. Y bueno, eso puede existir tal vez, pero la cuestión es como, digamos, como en el siguiente ejemplo. Tengo acá un micrófono y de qué lado una bocina. Y por aquí están los cables que los conectan. Pero abajo de eso está una tarjeta llena de chips. Yo llego con un hacha y corto los cables. Pero no nada más dañé los cables, también todos los chips que estaban ahí abajo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pegar los cables nada más? Bueno, esa es la falsedad de conducción. No tienen en cuenta que ahí donde está ese daño hay otras regiones corticales y subcorticales que también están afectadas. Entonces el cuadro es combinado entre la desconexión que hay ahí más la afectación de las regiones cerebrales que están ahí. Entonces esto implica un análisis más específico. Diríamos que en diferentes versiones del mismo cuadro, uno le llaman afasia de conducción y otro le llaman afasia motora aferente. Sí, aquí está mal, lo puse mal, es aferente. Ajá. Y entonces analizar cada uno de los cuadros, qué implica, a qué se refiere, es ir a fondo, no nada más ver las características del paciente y decir ya, ¿qué tiene? No es tan simple como eso. Y el factor de la rehabilitación. Oye, es que, Humberto, ¿no tienes un material que me prestes para rehabilitar atención? Sí, claro, muy padre. Te lo envío para okay, pero es como decir, oye, es que mi carro se descompuso. Dime un manual para arreglarlo. Sí, pero ¿de qué se descompuso? ¿Que no prende? Bueno, igual, en un diagnóstico hay un espectro totalmente increíble y se trataría de alguna manera que la teoría vaya cortada a la medida del paciente, no el paciente de la teoría. Es tratar de adaptar las cosas específicamente, darle algún tipo de apoyos, pero estos tipos de apoyos que estén dentro de una zona que se le conoce como la zona de desarrollo próximo, darle apoyos dentro de la rehabilitación, pero que no sean tan sencillos que no le cueste trabajo, pero tampoco que sean imposibles que no los haga. Estando en ese rango en particular y siendo muy específicos, vamos a determinar que el déficit de atención de Juanito es diferente al de Pepito. Y son cosas completamente diferentes para poder intervenir. Y por supuesto el material no puede ser el mismo o aplicado de la misma manera. No puedes llevarlo de la misma manera. Son condiciones diferentes. Algo que observamos también que ocurre con frecuencia en el caso del trastorno del espectro autista es que la palabra espectro parece que no tiene sentido para muchos. Así como, oye, tengo un paciente con TEA, ¿tienes un material? Sí, te lo presto, ya te lo mando. Pero, ¿cuál de todos? Son muchos cuadros diferentes. La palabra espectro como que no tiene mucha lógica, no se utiliza en el sentido correcto.
Yo decía de broma hace tiempo que tendríamos que llamarle tal vez como de otra manera, trastorno de una de las variantes del autismo, que se llama así TUA, trastorno de una de las variantes del autismo, porque la pregunta que sigue es, ¿cuál variante? Tenemos que ver que hay variantes. Espectro lo dice, pero no lo estamos utilizando como debería ser. Entonces, bueno, aparte hay que ver cómo se está clasificando y esto de los niveles de severidad, niveles de funcionamiento, todavía falta que tengan más precisión, todavía es muy general, todavía es muy ambiguo. Pues fíjate, no nada más es tan ambiguo el TDA o el TEA, tenemos ambigüedades en términos muy prácticos como el de término de función ejecutiva. El término de función ejecutiva también tiene variantes. Tiene variantes. Tenemos, nada más por mencionar a dos autores, está Muriel Isaac, que es la que propone la función ejecutiva como tal, y tenemos también otro tipo de revisión que sí, si bien comparte ciertos aspectos, son algo diferentes también los que plantea Javier Tirapu, por ejemplo. Son dos estudiosos de la función ejecutiva, pero con algunas diferencias, quizá entre conceptos ahí. Entonces, sí, también me falla la función ejecutiva, pero ¿qué? Claro, así como en las funciones ejecutivas, en muchos otros cuadros, las variantes son importantes. Es decir, funciones ejecutivas es un concepto muy global. ¿Cuántas funciones ejecutivas hay? Si está en plural es porque hay varias. ¿Y cuáles son? Porque en algunos casos es uno y en otros es otro el problema. Y le llamamos igual funciones ejecutivas. Tendríamos que precisar más todavía. Y ahora, por ejemplo, acá en el trastorno del espectro autista podríamos plantear con ejes de esta manera. En uno de los ejes el lenguaje, en otro la inteligencia, en otro la socialización, y podríamos ubicar personas que tienen un lenguaje muy bien desarrollado y la socialización no tanto, y su nivel de inteligencia adecuado o alto inclusive, y todas las combinaciones posibles podrían caer en un cuadrante de ese tipo. Exacto, pero podríamos identificar, por ejemplo, dónde se encontraría, si en un esquema ya determinado, en qué parte del lenguaje se encontraría, si la alteración fuera acá o si estuviera de este lado, según el cuadrante que vaya a tener. Más aparte aún, todavía hay que considerar que el lenguaje puede ser aspectos del léxico o de la pragmática o de la sintaxis, que son condiciones muy diferentes. No es igual y no se puede trabajar igual. Esto es solo una representación que no alcanza a abarcar todas las dimensiones. No podemos representar tan fácilmente 5 dimensiones ahí, pero el entendimiento sí nos da para ello. Entonces, bueno, como decías, de las funciones ejecutivas pasa esa situación también, en donde no analizamos con precisión muchos conceptos y necesitamos precisarlo en los diferentes ejes también, porque requiere de un desarrollo de habilidades complejas. Podríamos inclusive hacer una escala del nivel de desarrollo de diferentes funciones ejecutivas, cómo se desarrolla el automonitoreo, cómo se desarrolla la autorregulación, cómo se desarrolla diferentes funciones ejecutivas, y esto nos daría un conocimiento más útil para la práctica clínica. Me gustaría estar, ya nos quedan como unos 10 minutos, Humberto, hablar un poquito de la falacia, como ves, de las falacias, del neuro, lo que sea, del neurotodo, de los neuroamigos. O si quieres, bueno, déjame decir algo breve también. Usamos muchos modelos teóricos para diferentes procesos, y los modelos deben de ser también analizados y cuestionados. Por ejemplo, hay modelos que provienen del idioma inglés y son para la lectoescritura. ¿Se aplican para el español? No, y hay quienes lo aplican para el español. En el inglés sabemos, por ejemplo, que la ortografía depende mucho de la percepción visual, y en el español es lo auditivo, entonces ya el proceso no es exactamente igual. Luego también podríamos plantear, oye, anteriormente escribíamos mucho con lápiz, pluma, en papel, ahora escribimos más en un dispositivo. ¿Con qué mano escribes? ¿Escribes mucho a lápiz y pluma? Hay quienes ya no escriben a lápiz y pluma. Le pregunto, ¿con qué mano escribes? Con las dos. Entonces, cambia el proceso por el hecho de usar más las dos manos para la escritura. Ahora, no hago la letra, solamente toco en donde está la letra.
es diferente también el proceso de hacer la grafía a solamente tocar donde está la grafía. Entonces, si va cambiando, necesitamos ajustar modelos para cambios en todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad. Lo que sea. Sí, pues neurocompañeros es parte de la falacia de el colocar, por ejemplo, también es súper importante porque el concepto neuro es como un concepto, digamos, que utilizan los médicos de una bata blanca. ¿Cuál es la situación? Que genera un factor de autoridad, factor de un blog de alguna manera. ¿Y si le agregas psicología? No, pues cállate la magia pura. Neuromagia. Neuromagia. Sí, que incluso, bueno, el concepto del factor de neuro, ¿qué pasaría también de repente Humberto comienza a decir acerca de que un medicamento está comprobado que funciona específicamente para hacer conexiones neuronales en formación hipocampal? Y lo está diciendo Humberto, que es una persona que conoce, que tiene un peso cognitivo, que tiene un peso profesional, y si él lo dice, yo le voy a hacer caso. Pero resulta que si lo investigamos, él tiene un negocio de venta de pastillas. Entonces, hay cuestiones ahí también, pues inmersas, donde carecen un poquito de la lógica, hipocampos, y los hacen más chiquitos. Es una falacia. Sería entonces, ¿qué pasaría entonces si una persona se le quita la depresión? Pues los hipocampos tienden a hacerse grandes. Son cosas que no se pueden llegar a comprobar, pues son personas que con algún tipo de autoridad lo expresan. ¿Y la persona que es muy feliz tiene hipocampos muy grandes? Pues sí, ¿no? Suena como los frenólogos, aquellos que palpaban el cráneo y decían, mira, aquí tiene una protuberancia, tiene tal carácter acá, y así, palpando el cráneo. Y había revistas de eso, inclusive de publicación internacional. Bueno, así era la ciencia. Cuando pasen 200 años se van a reír de lo que nosotros estamos pensando. Fíjate que algo súper interesante, estábamos acordando acerca de que cuando se descubre el mercurio como proceso, como un elemento químico en lo que nos hace ya maleable, incluso no sé si recuerdan, bueno, la vieja escuela, Humberto y yo, de que había unos juegos de química que se llamaban Juegos Mi Alegría. Tenían mercurio. Bueno, tengo varias opciones. Una es confrontar y darle evidencia, y otra sería pensar, bueno, así tengo más clientes entonces. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Resignar. No, tendría que pensar con cuidado esto, porque es de impacto muy amplio. Puede ser que me toque 2, 3 pacientes, pero está pasando en forma más general, y esa es la preocupación. ¿Cuántas personas se autodiagnostican porque estudiaron en la universidad del TikTok? Pasaron 4 horas diarias allí. Es como una universidad. Oye, ya sé que estamos sobre tiempo. Me gustaría nada más contar esto tantito de hace poquito. Está interesante. Este es acá, es de chismecito. Resulta que estaba yo viendo redes sociales y me encuentro el post de una persona que yo conozco, ya tiene como casi 40 años, casi nuestra edad. Gracias. Entonces, y decía esta persona, decía, hasta ahora entiendo por qué nunca he durado en los trabajos, por qué nunca he tenido novia, por qué mis amigos no me duran, porque me acaban de diagnosticar que tengo autismo. Yo, mira qué fregón. Bajó los dedos y dijo, sí, es por eso. Claro, o sea, mi toma de decisiones, mi función ejecutiva, mi análisis, pues mal planeado.